En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos estar aquí presentes. Te damos gracias, Padre Santo, por una semana más de vida, Padre Eterno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo y sea Él que a través de nosotros hable. En este momento colocamos esta lectura, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra. Colocamos todas las cosas que no han permitido que hagamos esta reflexión en esta noche y te suplicamos, Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia para poderlo realizar. Invocamos también la presencia de la Santísima Virgen María para que ella nos proteja y nos libre del mal, nos ayude a salir adelante y ruegue e interceda por nosotros, por nuestra familia y por Colombia entera. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjanos con sus alas y no permitan que el maligno nos aceche y nos ataque. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 19 del libro de los jueces. El levita y su concubina. En los días en que aún no había rey en Israel, un levita que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella se enojó con él y se fue a vivir a Belén con su padre. Después de estar ella 4 meses allí, el levita fue a buscarla para convencerla de que volviera con él. Llevó un criado y 2 asnos, y ella lo recibió en casa de su padre. También el padre lo recibió con alegría y lo invitó a quedarse con ellos. El levita y su criado se quedaron 3 días en casa del padre de ella, comiendo, bebiendo y durmiendo. Y al 4.º día por la mañana se levantaron temprano para irse. Pero cuando ya se iban, el padre de la muchacha le dijo a su yerno: come, aunque sea un pedazo de pan antes de irte, para que tengas fuerza. Y los 2 se sentaron juntos a comer y a beber. Y el padre de ella le pidió que se quedara y pasara contento una noche más. Y aunque el levita se levantó para irse, su suegro le insistió tanto que se quedó. Al 5.º día, el levita se levantó temprano para irse, pero otra vez el padre de la muchacha le rogó que comiera algo antes de salir, para que recobrara las fuerzas. Así que comieron juntos hasta que se hizo tarde. Cuando el levita se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro le hizo ver que ya era muy tarde y que el día se estaba yendo, y lo invitó a quedarse otra noche y pasarla contento y salir al otro día temprano. Pero el levita no quiso quedarse otra noche más, sino que se fue con su concubina y su criado y sus 2 asnos ensillados. Cuando tuvieron ante ellos a Jebús, es decir, Jerusalén, el criado le dijo al levita: ¿qué le parece a usted si pasamos la noche en esta ciudad de Jebuseos? Y el levita le respondió: no vamos a ir a ninguna ciudad que no sea israelita. Sigamos hasta Gibeá y procuremos pasar la noche ya sea en Gibeá o en Ramá. Así pues, siguieron adelante, y cuando el sol se ponía, llegaron a Gibeá, ciudad de la tribu de Benjamín. Entonces se apartaron del camino y entraron en Gibeá,
para pasar la noche. Y el levita fue y se sentó en la plaza de la ciudad, porque nadie les ofrecía alojamiento. Por fin, ya de noche, pasó un anciano que regresaba de trabajar en el campo. Este anciano era de los montes de Efraín y vivía allí como forastero, pues los que vivían en Gibeá eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano vio en la plaza al viajero, le preguntó: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y el levita respondió: estamos de paso. Venimos de Belén de Judá y vamos a la parte más lejana de los montes de Efraín, donde yo vivo. Estuve en Belén y ahora voy de regreso a casa, pero no he encontrado aquí a nadie que me dé alojamiento. Tenemos paja y forraje para mis asnos y pan y vino para nosotros, es decir, para mi mujer, para mi siervo y para mí. No nos hace falta nada. Pero el anciano le respondió: sé bienvenido. Yo me haré cargo de todo lo que necesites. No voy a permitir que pases la noche en la plaza. El anciano los llevó a su casa y mientras los viajeros se lavaban los pies y comían y bebían, él dio de comer a los asnos. En el momento en que más contentos estaban, unos hombres pervertidos de la ciudad rodearon la casa y empezaron a golpear la puerta y a decirle al anciano, dueño de la casa: saca al hombre que tienes de visita. Queremos acostarnos con él. Pero el dueño de la casa les rogó: no, amigos míos, por favor, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. Miren, ahí está mi hija, que todavía es virgen, y también está la concubina de este hombre. Voy a sacarlas para que las humillen y hagan con ellas lo que quieran. Pero con este hombre no cometan tal perversidad. Pero ellos no le hicieron caso al anciano, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Y aquellos hombres la violaron y abusaron de ella toda la noche, hasta que amaneció. Entonces la dejaron. Ya estaba amaneciendo cuando la mujer regresó a la casa del anciano, donde estaba su marido, y cayó muerta delante de la puerta. Cuando su marido se levantó y abrió la puerta para seguir su camino, se encontró a su concubina tendida ante el umbral de la puerta, con las manos sobre el umbral. Entonces le dijo: levántate y vamos. Pero ella no le respondió. Entonces él colocó el cadáver sobre un asno y se puso en camino hacia su casa. Al llegar, tomó un cuchillo y descuartizó el cadáver de su concubina en 12 pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían decían: desde que los israelitas salieron de Egipto, nunca se había visto nada semejante. Hay que pensar en esto y decidir lo que haremos al respecto. Palabra de Dios. El capítulo número 19 del libro de los Jueces es un capítulo bastante fuerte y empieza un relato de 3 capítulos de la historia de la guerra civil que hubo en el pueblo de Israel entre las otras tribus y la tribu de Benjamín. Y nos deja ver cómo muchas veces el pecado de una sola persona, en este caso del levita, o los problemas de una familia pueden llegar a generar una tragedia nacional o una tragedia mundial, como fueron las guerras mundiales en su momento. Nos cuenta el capítulo 19 de los Jueces que un levita que vivía en el área más lejana de los montes de Efraín tenía una concubina.
La concubina era una esposa de menor rango que una esposa legítimamente constituida. Dicen algunos textos o traducciones que ella se realizó, se prostituyó, adulteró y que se fue a vivir con su papá. Regresó a la casa de su padre. Analizando todo el capítulo, no me extraña por qué la mujer decidió abandonar a este hombre. Este hombre al final termina mostrando la calidad de esposo que era y las razones por las cuales de una manera u otra la concubina que era de Belén de Judá, o sea, del mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo nació. Vemos cómo esta mujer dura 4 meses en casa de su padre, o sea, él no la va a buscar enseguida. Él dura 4 meses para irla a buscar. Y cuando llega a la casa del suegro, el suegro lo trata muy bien, lo trata con alegría, ¿verdad? Y hace que se quede por 3 días. Al 4.º día, cuando el levita quiere regresar nuevamente a su casa con la concubina, o sea, con la hija del Señor, evita que se vayan ese día porque lo comienza a convencer de que se quede otro día más, que está muy tarde, etc. Y hace de que se queden el 4.º día. El 5.º día intenta hacer lo mismo, pero esta vez, ya pasada la tarde, sabiendo que estamos en la antigüedad, que los caminos son peligrosos, que en Israel no hay rey, que no hay ley, que hay muchos enemigos en los caminos, este hombre de manera imprudente decide tomar viaje en horas de la tarde con su criado, con 2 asnos y con su mujer recién recuperada. Y vemos cómo el siervo, sabiendo los peligros de la noche, le recomienda quedarse en Jebús. En esa época, Jebús pertenecía todavía a los jebuseos, no era Jerusalén. Jerusalén viene a convertirse cuando el rey David vence a los jebuseos ya mucho tiempo más adelante y le coloca el nombre de la ciudad de David y le coloca el nombre de Jerusalén, le cambia el nombre. Pero en ese momento era una ciudad pagana, no pertenecía al pueblo de Israel. Este levita, supuestamente, siguiendo la ley, ¿verdad?, no quiere pernoctar en una ciudad no israelita, y valga la paradoja de la vida, creyendo que ahí va a correr peligro, y vamos a ver que decide ir o a Gibeá, que pertenecía a la tribu de Benjamín, o a Ramá. Llega a Gibeá y en Gibeá encuentra la mayor deshospitalidad, o sea, lo menos hospitalario posible. Nadie lo quiere recibir. En esa época, en la antigüedad, la hospitalidad era una norma, era una obligación y un deber bastante fuerte, y están en la plaza ahí esperando pasar la noche. Ellos no necesitan nada de nadie. Ellos lo único que necesitaban era un techo donde pasar la noche. A la mañana siguiente seguían su camino. Pero esta gente benjamita es tan mala, es tan perversa, que no les da hospitalidad. Llega un señor del campo, un anciano del campo, que los ve ahí y les pregunta de dónde vienen, para dónde van, y se da cuenta que pertenecen al mismo lugar, son paisanos, son de los montes de Efraín. Él les da posada y están bien. Ocurre lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. O sea, este texto bíblico es exactamente parecido a lo que ocurre en Sodoma y Gomorra. Cuando todos están comiendo y bebiendo y se encuentran tranquilos, el anciano tiene una hija virgen y el levita tiene a su concubina que acaba de recuperar
y que acaba de ir a buscar a Belén. Pero como en la época la mujer era un objeto, no era considerada con la dignidad de una persona en el pueblo de Israel, por eso cuando estos hombres perversos de la tribu de Benjamín llegan a querer violar sexualmente al levita, el anciano le ruega que no lo hagan y les ofrece a su hija. Les ofrece a su propia hija. Fíjense, miren el concepto que en la época y para el pueblo de Israel y para la alianza del monte Sinaí, la mujer era un objeto como un mueble, como una vaca, como un toro. Y lo vamos a ver más adelante como en los mismos 10 mandamientos, la mujer se tenía en cuenta como una pertenencia del hombre. Entonces, ¿qué hace el anciano? Les ofrece a su hija y le ofrece la concubina. Pero estos tipos, al igual que los de Sodoma y Gomorra, lo que quieren es hacer algo perverso. Porque estamos en una época de Israel en la que la maldad y la perversidad del pueblo de Dios ha llegado a tal nivel que primero no se respeta la hospitalidad y segundo, la sodomía está ahí presente. Porque lo que quieren hacer estos hombres es violar sexualmente al levita. El anciano, siguiendo las normas de la época, protege al hombre, protege al varón y desprecia a la mujer, siendo la mujer más delicada, de mayor cuidado y más sensible físicamente. Y vemos cómo el levita, sin ningún escrúpulo, para salvarse el pellejo, él, que no lo vayan a violar a él, saca a la concubina que había ido a buscar y se la había quitado a su propio papá para tirársela a estos hombres quienes la violan reiterativamente toda la noche hasta matarla. Ellos la matan, la violan tanto que la matan. Y el texto es tan claro que nos dice que el levita se fue a dormir tranquilo, sin que le importara nada su concubina. Entonces, ¿para qué la fue a buscar a donde estaba su papá? Déjela ya. Entonces, a mí me da a entender, mi sentido común me dice que por eso la mujer lo abandonó, porque era un desgraciado completamente. De pronto recibía claramente maltratos y un trato bastante pobre de parte de este levita, que habían sido escogidos por Dios para ser los sacerdotes del templo y los que enseñaban la ley y enseñaban la palabra de Dios al pueblo escogido de Dios. Pero vemos cómo estos hombres en su corazón lo único que les importaba era ellos mismos. Este hombre saca a esta mujer, la cual él había ido a buscar personalmente y se la había quitado a su papá y la tira a una jauría de chacales de la tribu de Benjamín. Y vemos cómo estos hombres abusan tanto de ella que la asesinan. Este hombre, este levita, es tan perverso, tiene un corazón tan malo que aún se queda dormido como si nada y luego en la mañana siguiente, cuando ve a la concubina tirada en el piso, en la puerta, en el umbral de la puerta, le dice que se levante y se vaya, y se vayan. ¿Sí? Y vemos que le indigna la situación, le indigna que le hayan dañado, le hayan matado su pertenencia. Para el levita, su concubina era una pertenencia. Lo que le indigna al levita es que le hayan quitado su pertenencia, su objeto, no la persona. Él nunca ve a la concubina como un ser humano, como un ser digno de protección, como esposo que es. No, lo ve como un objeto. Eso es lo que lo indigna. Y también lo indigna que lo intentaron violar. Eso es lo que él le importa. Por eso se la lleva a su casa y cuando llega ya la despedaza en 12 partes
y las manda para las tribus de Israel para que todo el mundo se diera cuenta de lo que había pasado en Gibeá, que lo habían intentado violar y que le habían matado a la concubina, mostrando el corazón de piedra, el corazón inmisericordia y el corazón alejadísimo de la misericordia de Dios de que existía en el pueblo de Israel. Y por eso el texto comienza diciendo en los días que no había rey en Israel. O sea, este pueblo escogido por Dios estaba tan mal, estaba tan perdido, que existían esta clase de hombres, existían esta clase de seres como el levita, un ser altamente perverso, egoísta, que solamente piensa en su propio bienestar, que ve a las mujeres como un objeto. Y vemos también los hombres de la tribu de Benjamín, que son unos sodomitas, que son unos irrespetuosos, y que la maldad ya había llegado tanto a esa tribu que yo no entiendo todavía. Y más adelante en los otros capítulos veremos cómo no entregaron a esos hombres. Prefirieron casi extinguirse, casi se extingue la tribu de Benjamín por proteger a estos chacales. Pero así es la historia. Y así es como, con un caso, con el egoísmo de un hombre, con el corazón de piedra de un hombre de Dios, como era un levita, empieza la guerra civil del pueblo de Israel, que va a causar más de 70,000 muertes. 70,000 muertes es lo que causa esta acción en la ciudad de Gibeá, para la gloria de Dios. Antes de hablar acerca del tema principal, vamos a colocar dos puntos importantes que nos ayudan a comprender el contexto de esta historia. La primera, la maldad que reinaba en el pueblo de Israel. Vámonos a Oseas, el profeta Oseas, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Dice: el castigo de Israel anunciado por Oseas. No te alegres, Israel, no saltes de contento como otros pueblos, pues te has prostituido al abandonar a tu Dios. En las eras donde se trilla el grano, te gusta recibir el pago de tus prostituciones. Está diciendo cuál es el estado espiritual y moral del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tendrá trigo ni vino. Con el trigo se hacía el pan y el vino, que era lo que le sobraba al levita, ¿no? Su vino nuevo no será suficiente. Efraín regresará a Egipto y en Asiria comerá alimentos impuros. No vivirán más en el país del Señor. No beberán vino en honor del Señor, ni le ofrecerán allí su sacrificio. Era un levita. No quiso entrar a Jebús porque era una ciudad pagana, pero se fue a Gibeá, que era de la tribu de Benjamín. El pan que coman será como pan de duelo, y quienes lo coman quedarán impuros. Ellos se comerán ese pan, pero no podrán llevarlo al templo del Señor. ¿Qué harán ustedes en el día de la fiesta, de la solemne fiesta del Señor? Ellos han huido de la destrucción. Egipto los recogerá y en Memphis serán enterrados. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y en su campamento crecerán los espinos. Ya han llegado los días del castigo. Ya han llegado los días del pago merecido. Israel va a saber que ya han llegado. Ustedes dicen: el profeta es un necio. El hombre inspirado es un loco. Pero lo dicen porque están llenos de maldad, porque su odio es grande. Dios ha puesto a su profeta por centinela de Efraín, de donde vivían, de donde era el anciano de Gibeá,
y donde vivía el levita con su concubina. Pero ustedes tienden trampas a su paso, lo que hicieron los hombres perversos de Benjamín. Hasta en el templo de Dios le odian. Se corrompieron completamente como en los tiempos de Gibeá. Pero el Señor se acordará de su maldad y castigará sus pecados. Palabra de Dios. Entonces podemos ver cómo la maldad que había en los tiempos de Gibeá era tan grande, fue tan profunda, que aún muchos siglos después, por medio de la boca del profeta Oseas, todavía se recordaba ese acontecimiento. Y es que ese acontecimiento va a llevar y desencadenar una guerra sangrienta, una guerra fratricida. Fíjense, todo comenzó por el maltrato, por la indiferencia y por el egoísmo de un hombre de Dios, un levita, con su esposa, con su concubina. Si ese hombre hubiese sido bueno, hubiese sido noble, hubiese tratado muy bien a esa mujer, tal vez ella nunca hubiese ido a regresar a donde su padre, ni tampoco se hubiese prostituido o hubiera adulterado, como otros textos dicen. Hubiera estado feliz y nada de esto hubiese pasado. Pero fíjense cómo un pecado que nace, que surge en un hogar, va involucrando personas, involucrando hasta que mueren 70,000 personas. Vamos ahora lo segundo, ¿qué era la mujer en el antiguo Israel? ¿Cuál era el valor de la mujer en el antiguo Israel? Vámonos a Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Versículo 17. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenece. Palabra de Dios. Estos son los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí en las tablas de la ley. Estos son los 10 mandamientos que una congregación, un grupo que viene del país del norte, dice que debemos seguir cumpliendo tal y como está. En estos mandamientos, la mujer no es más que una pertenencia del hombre, del judío, del israelita, y se mezcla de la misma manera que el esclavo, que la esclava, que el buey, que el asno, porque todo le pertenece. Un hombre en Israel podía tener todas las mujeres que pudiese sostener, siempre y cuando fueran señoritas. O sea, no le pertenecieran a otro hombre. Ese es el pecado de David. El pecado de David no es tener otra mujer diferente a la reina. Tenía muchas concubinas. El pecado de David fue meterse con la mujer de Urías, uno de sus generales más cercanos. Ella era su esposa, le pertenecía a Urías. Y de esa manera es que David peca contra Dios. Y a partir de ahí comienza a crear otros pecados. Cómo mandarlo a matar a él. Entonces fíjense cómo un pecado, como un deseo, puede llevarnos a una bola de nieve hacia una tragedia. Entonces, eran dos contextos. Primero, la maldad que había en Israel en los tiempos de Gibeá era altísimo. Había una profunda depravación espiritual y moral en el pueblo de Dios. Y segundo, la mujer era un objeto, era una pertenencia del hombre. Por eso el levita, para salvar su pellejo, no dudó en tomar a su concubina y echarla a la calle a su suerte. Y después no le importó si se fue a dormir. Y después en la mañana
intentó que ella se levantara como si nada para irse. Era una pertenencia. Así eran los 10 mandamientos antiguos. Por eso había que cambiarlos. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y durante su ministerio terrenal los cambió. Porque los 10 mandamientos no los cambió la Iglesia Católica, no los cambió el Papa y los curas. Lo cambió Jesús de Nazaret con la autoridad que el Padre le había otorgado, siendo él también Dios, que sí podía. Entonces, con estos dos contextos, vamos a ver ahora cómo es la relación entre Cristo y la mujer. Vamos a ver un caso muy similar, una situación muy parecida a lo del crimen de Gibeá. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 2 al 11. La mujer adúltera. Fíjense, la concubina del levita se dice que se había prostituido y que le había sido infiel a él y por eso ella lo deja y se va a donde su papá. O sea, una mujer adúltera. Exactamente. Aquí tenemos otra mujer adúltera, pero enfrente de Cristo. Dice, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley, que serían los levitas, y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. Mi pregunta es, ¿con quién? ¿Dónde está el hombre con quien estaba cometiendo adulterio? Porque solo a ella la llevan. La pusieron en medio de los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Pero me pregunto, ¿con quién? ¿Dónde está el hombre con que estaba cometiendo el adulterio? ¿Por qué no lo llevaron también? En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujer. Estaba escrito, era ley de Moisés, matar a la mujer adúltera. ¿Tú qué dices? Va a hablar la Iglesia Católica, va a hablar el cristianismo, va a hablar la alianza del monte Sión. Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos, como el anciano de Gibeá. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, Jesús y la mujer, que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí como la actitud de Jesús que viene de Belén de Judá. Ante una mujer adúltera, una mujer que está indefensa, una mujer que por ley debían apedrearla, ¿sí? Y la ponen enfrente, están listos para apedrearla. ¿Qué los detiene? Cristo. Aprovechan la presencia de Cristo para ponerlo a prueba. Quieren que condenar a Cristo. Quieren matar a la mujer apedreadas porque a ellos no les importa. Por eso es que no escogen al hombre. Por eso no los traen también, sino al eslabón que no vale, al eslabón que no débil, más débil. Por eso le ponen a la mujer. ¿Y qué hace Jesús? Comienza a ver los pecados de cada uno y a escribirlos en el suelo. Con la insistencia, Jesús defiende a la mujer sin un arma, sin violencia,
sin alzar la voz, como lo pronunció el profeta. Él fue el escudo de defensa de esa mujer. La defendió. Al decir, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. El que se diera a tirar la piedra, se estaba autoproclamando como libre de pecado y podía ser condenado a muerte por blasfemia. Por eso es que desde el más anciano, que conocían también esa ley, comienzan a irse. Jesús defendió a la mujer, defendió su vida, sin violencia, sin armas, sin alzar la voz, solo con su sabiduría, solo con su palabra. Y cuando están los dos solos, él no la condena, sino que la hace que ella se levante, la dignifica, le retorna la dignidad de ser humano y luego le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Ella le responde, no hay ninguno, Señor. Y él, como Dios, la perdona, la libera de su pecado, pero le advierte, vete y no vuelvas. Aquí vemos la ternura de Dios. Vemos aquí el corazón del hombre cristiano. Podemos ver aquí cómo el varón que quiere Dios está bien configurado en Cristo, con inteligencia, con sabiduría, con respeto, le da la dignidad a la mujer. No se va a arrastrar ante ella, pero tampoco va a permitir que se abuse o se viole de una mujer. Para Cristo, tanto el hombre como la mujer son igual de valiosos. Y aquí muestra la ternura con una israelita. Vamos a ver cómo Jesús sigue rompiendo esquemas con respecto a la mujer, y ya no ahora con una israelita, sino con una pagana. Vámonos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. ¿Cómo se comporta Jesús con una mujer no judía? Dice, la fe de una mujer no judía. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro. Aquí en la situación son dos mujeres, una pagana y su hija endemoniada. Grave la situación. La cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. Recuerdo, no era judía y arrodillarse siempre ha sido símbolo de reconocimiento de deidad. La mujer no era judía, sino originaria de Ciro Fenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Jesús defendiendo a dos mujeres contra el demonio. Pero Jesús le dijo, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Los judíos trataban a los que no eran judíos como perros. Por eso los romanos también los trataban a ellos de perros. Ella le respondió, pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de ti. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo Jesús, aunque pareciera que se pone duro, permite, trata y le da solución, resuelve la situación de la mujer o de las mujeres que necesitan de su ayuda. Él es el modelo de hombre, de varón, que debemos ser todos los hombres. Él nos, con su ejemplo, con el trato que él tiene con las mujeres de su entorno, con su madre, con María Magdalena, con las madres de sus discípulos y con todas estas mujeres que se enfrentan a la realidad que él trae de amor, de dignidad, de un verdadero hombre, de un hombre protector. Él defiende a la hija de esta mujer del mismo demonio.
y la libera, a diferencia del levita, que lo que hizo fue sacar a la concubina afuera para que lo pudieran dejar en paz a ella, él no lo violara. Vemos cómo la diferencia entre el pensamiento cristiano y el pensamiento judío. Vemos cómo Jesús, siendo judío, siendo de Belén de Judá, ama a las mujeres, sean judías, y la que salva de ser apedreada, o sea pagana, sirofenicia, la libra del demonio. Así Jesús muestra el amor que siente por las mujeres y la importancia que ellas tienen para él. Por eso él es el esposo y la iglesia su esposa. Vamos a ver ahora cómo Cristo le exige al cristiano por medio del apóstol Pablo cómo debe ser un esposo, y debe ser como el levita, cómo debe ser un esposo cristiano. Vamos entonces a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 32. Dice, los deberes familiares del cristiano. Habla Pablo. Los esposos estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo, ese hombre que salvó a la mujer adúltera y defendió a la mujer sirofenicia y a su hija. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es también su salvador, no su verdugo, como el levita con la concubina. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos, ¿sí? En Cristo. Esposos, amen a sus esposas. Fíjense que a la mujer le dice, sujétense, pero a los esposos les dice, amen a sus esposas. Fíjense la diferencia. Como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Fíjense el llamado tan grande que hace el Señor de los varones hacia las mujeres. Den la vida por su esposa. Miren, esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Pregunto, ¿el levita amó a su concubina como a su propio cuerpo? Obviamente que no. No la protegió, la echó afuera y después la descuartizó en 12 pedazos. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Por eso, desde el punto de vista de Dios, el adulterio es gravísimo, es grave, y por eso genera muchas maldiciones. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí muy bien que el levita nunca amó a su concubina. Simplemente la vio como una pertenencia que se le había extraviado, la fue a buscar, pero cuando tuvo que usarla para salvarse su pellejo, la usó sin ningún remordimiento, porque no la amaba, porque no la veía como un solo cuerpo, porque en ellos no estaba el amor de Cristo.
Pero vemos cómo para Cristo la mujer sí es importante. Y vamos a verlo cómo nos lo dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas, de que tanto hombres como mujeres para Cristo son de igual valor y dignidad. Vámonos a Gálatas, capítulo 3, versículos del 23 al 29. Dice: antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, la ley de Moisés, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, por eso bautizamos a nuestros niños pequeños, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Palabra de Dios. En el cristianismo no existe, en el cristianismo real, verdadero, no existe, no debe existir cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. No es que la mujer vale menos que el hombre. Simple y llanamente tienen roles diferentes. Entonces, vemos cómo en la historia de Gibeá todos los hombres fallaron. Todos fallaron para la gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.